Buenas tardes. Bienvenidos a las Jornadas Europeas, a esta segunda mesa de trabajo. El día de hoy nos acompaña la doctora Arcelia Moreno Agras para moderar la mesa. Adelante, doctora. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta mesa número 2 y voy a presentarles a los siguientes ponentes. Los primeros de ellos son Hernández Avendaño Marta Argelia, Mateos Magallón Miguel Ángel y Pedraza Pérez Juan del grupo 603 con el tema Acuerdos Comerciales de la Unión Europea. Los segundos ponentes son del grupo 504, Santos Sánchez Rodrigo, Espinosa Marzana Eric Antonio, Sánchez Neria Aldo, Martínez García Ian Julián, Cortés Padilla Israel con el tema ¿Cómo responde la Unión Europea a la migración? Después tenemos del plantel número 9 a los alumnos Rivero Telles Felipe Diego, Luis Enrique Morales Tolentino con una presentación en alemán Migration in der Europäischen Union, ein Blick auf die Migration in der EU. Después, y por último, no menos importante, tenemos al alumno Camacho Cuevas Antonio del grupo 606 con el tema Origen de la Unión Europea. Adelante con sus presentaciones y mucho éxito. Gracias, maestro Roberto. Ok. Buenas tardes. Nuestro equipo conformado por Guzmán Gutiérrez Diego Iván, Hernández Avendaño Marta Argelia, Mateos Magallón Miguel Ángel y Pedraza Pérez Juan del 603, les hablaremos en estas jornadas europeas sobre los acuerdos comerciales de la Unión Europea. Estamos asesorados por el profesor García Roberto. Bueno, como primera parte de esta exposición vamos a hablar de la clasificación de estos acuerdos. Estos acuerdos se clasifican, el primero es de asociación económica, el segundo de libre comercio, de asociación solamente, y de colaboración y cooperación. Bueno, primero tenemos el acuerdo de Japón, que comenzó a negociarse en 2017 y a finales del 2018 como que se concluyó para comenzar a fungir el 1 de febrero de 2019. Este es un acuerdo de libre comercio. E igual tenemos el acuerdo de Singapur, que igual se estuvo negociando un acuerdo de libre comercio y un acuerdo de protección de las inversiones. El acuerdo de libre comercio comenzó a fungir el 21 de noviembre de 2019. Para el país de Vietnam hubo un acuerdo extendido de libre comercio que se firmó el 30 de junio del 2019 para que el Parlamento Europeo lo aprobara. O sea, los ambos acuerdos ya fueron aprobados por ellos el 12 de febrero del 2020 y que posteriormente el Consejo celebrara que se creó ese acuerdo de libre comercio un 30 de marzo del 2020. Para México hubo un acuerdo que se pudo crear un día de abril del 2018 para que una vez rectificado pudiera sustituir un acuerdo que ya existía entre la Unión Europea y México con el nombre de Global UE México, que pues fue entrado en vigor en los 2000. Bueno, también existe una negociación con Mercosur y estas negociaciones terminaron el 28 de junio del año 2019 sobre un acuerdo comercial integrado en el acuerdo de asociación con el bloque comercial de Sudamérica, que incluye a los países de Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil. Y cabe destacar que estas negociaciones, sus normas se adoptaron desde el año 1999. Y actualmente están en curso las negociaciones con Chile, encaminadas a modernizar el acuerdo del comercio que las negociaciones se adoptaron desde el año 2010.
2017. También está el acuerdo de Australia y Nueva Zelanda, estos países de Oceanía. Están en curso las negociaciones sobre los sendos acuerdos de libre comercio. Las normas de la negociación se adoptaron desde 2018. Esta fue nuestra expresión. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su atención. A todos. En esta presentación los integrantes del equipo son Santos Sánchez Rodrigo, Espinosa Marzana Eric Antonio, Sánchez Neri Aldo, Martínez García Ian Julián, Cortés Fábila Israel. Esta presentación les hablaremos sobre cómo es la migración en Europa, las consecuencias que trae consigo esta, cuál es la principal causa de migración y en una encuesta con algunas preguntas sobre la migración. Introducción. La migración es el movimiento de personas las cuales abandonan su lugar de origen para ir hacia otra región. Las razones principales son la mejor oportunidades de vida. También se puede dar por razones ambientales o por económicas o sociopolíticas. La migración se puede dar dentro del mismo país o internacionalmente. Hipótesis. Primera pregunta. ¿Te gustaría vivir en la Unión Europea? Segunda pregunta. ¿Crees que de alguna forma beneficia la entrada de migrantes a la Unión Europea? Tercera pregunta. ¿Crees que la migración afecta de alguna forma a la Unión Europea? Cuarta pregunta. ¿Crees que la migración traiga causas como inseguridad social, violencia creciente, alto nivel de desocupación y subocupación? Justificación. Es importante saber este tema para conocer qué es la migración, qué significa para migrar, consecuencias de migrar. El proceso de migración cambia dependiendo del país miembro que visites de la Unión Europea, pero en la mayoría de los países tienes que conseguir estos documentos. Estar en posesión de un pasaporte o documento de viaje válido y en vigor. Estar en posesión de un visado válido y en vigor. Además, por la pandemia de COVID-19, debes de tener un certificado de vacunación, ser persona recuperada o esencial, y venir de un país que es seguro. Desde el 2019, muchas personas han huido hacia la Unión Europea para escapar de los conflictos, el terrorismo y la persecución en sus propios países. Aunque la reforma de la política común de asilo se había estancado, en septiembre de 2020 la Comisión propuso un nuevo pacto sobre migración y asilo, que establece procedimientos más rápidos en todo el sistema de asilo y migración de la Unión Europea. Los flujos migratorios direccionados a la Unión Europea han producido consecuencias tanto para los países receptores como para los países expulsores. Las más notables son los cambios demográficos. El movimiento de una extensa parte de la población, por una parte, puede generar emboacimiento de ciudades, y por otra parte, el sobrepoblamiento de ciudades, lo que genera o un vacío cultural y económico o una muy alta demanda de recursos locales. El intercambio cultural. La hibridación de culturas y razas genera un aumento en la diferencia, variedad y riqueza cultural de la sociedad. Los cambios en la dinámica económica. Los emigrantes suelen enviar dinero a sus familias, lo que ocasiona un movimiento económico nuevo al lugar de destino, al igual que aumentan la fuerza de trabajo en general de su nueva sociedad. La xenofobia. El ingreso de personas a un país ajeno provoca resistencia en cierta parte de los pobladores, lo que puede llegar a extremos y desencadenar en racismo, violencia y otras manifestaciones extremistas. Evidencias de las encuestas realizadas. Pregunta 1. ¿Te gustaría vivir en la Unión Europea? Teniendo un total de 20 respuestas, donde 13 personas dijeron que sí, que equivale al 65%, y 7 personas que dijeron que no, que equivale a 35%. Pregunta 2. ¿Crees que de alguna forma beneficia la entrada de inmigrantes a la Unión Europea? Igualmente teniendo un total de 20 respuestas, donde 16 personas dijeron que sí, que equivale al 80%, y 4 personas que dijeron que no, que equivale al 20%. Pregunta 3. ¿Crees que la migración afecta de alguna forma a la Unión Europea? Teniendo un total de 20 respuestas, donde 17 personas dijeron que sí, que equivale al 85%, y 3 personas dijeron que no, que equivale al 15%. Por último y cuarta pregunta. ¿Crees que la migración traiga causas como inseguridad social, violencia creciente, alto nivel de desocupación y subocupación? Teniendo igualmente un total de 20 respuestas, donde 15 personas dijeron que sí, que equivale al 75%, y 5 personas dijeron que no, que equivale al 25%. En conclusión, la migración es un movimiento de personas donde dejan su lugar de origen para ir hacia otra región, donde muchos buscan dar un cambio en su vida, teniendo como principal objetivo tener una conciliación entre la vida laboral y personal. Por sí misma,
representa importantes cambios en la dinámica de población, ya sea dando consecuencias de tipo demográfico, económico, social y familiar. Por lo tanto, son en las comunidades expulsoras de migrantes donde se gestan profundos cambios tanto a nivel individual, familiar y colectivo. Guten Abend. Mein Name ist Felipe Diego Rivero Telles und mein Kollege ist Luis Enrique Morales Tolentino. Unser Lehrer ist Roberto Carlos Medina Enciso. Heute werden wir über europäische Migration besprechen. Wir besuchen ins Escuela Nacional Preparatoria Nummer 9 Pedro de Alba. Willkommen. Okay, zuerst müssen wir wissen, dass Migration die auf einem längerfristigen Aufenthalt angelegte räumliche Verlagerung des Lebensmittelpunktes von Individuen, Familien, Gruppen oder auch ganzen Bevölkerungen ist. Unterschieden lassen sich veränderte Erscheinungsformen räumlicher Bevölkerungsbewegungen, zum Beispiel Elternwanderung, Zwangswanderung, Arbeitswanderung, Bildungs- und auch Ausbildungswanderung und so weiter. Der europäische Kontinent ist seit seiner Kolonialisierung in Bewegung. Von globaler Migration kann man seit Beginn der politisch-territorialen, wirtschaftlichen und kulturellen Expansion Europas weltweit im 15. Zunächst kamen Bildungsmigranten aus europäischen Kolonialbesitzungen sowie Seefahrer aus Asien und Afrika nach Europa. Zwischen dem Ende des Zweiten Weltkriegs und 1980 kamen im Rahmen der Dekolonisierung insgesamt 5 bis 7 Millionen Europäer aus den Kolonialgebieten auf den europäischen Kontinent, darunter viele, die weder in Europa geboren noch nie gelebt hatten in Europa. Die derzeit laufenden Debatten über globale Migration und grenzüberschreitende Bewegungen von weniger entwickelt in entwickelte Länder erwecken den Eindruck, dass in den letzten Jahren riesige Migrationsströme in Europa gekommen sind, insbesondere aus dem globalen Süden. Hinzu kamen 2050 insgesamt 41 Millionen sogenannte Binnenvertriebene, die Gewalt die Verfolgung innerhalb eines Staates in waren, aber nicht unter dem Mandat von UNHCR stehen, weil sie keine Grenzen überschritten haben. Dabei leben 95% aller afghanischen Flüchtlinge in den Nachbarländern, Pakistan oder Iran. Mit 7,6 Millionen ist die Zahl der Menschen, die vor der Gewalt innerhalb Syriens geflohen sind und zu Binnenbetrieben wurden, sogar noch deutlich höher. Vor diesem Hintergrund bedeutet es nicht, dass die Länder des globalen Südens im Jahr 2050 nicht weniger als 86% aller weltweit registrierten Flüchtlinge und 99% aller Binnenbetrieben aufgenommen haben. Mit seit diesen Jahren steigender Tendenz der Anteil im globalen Norden 2003 stellten die ärmsten Länder nur 17% der weltweiten Flüchtlinge. Dann haben wir Maßnahmen von absoluter Bedeutung im globalen Panorama. Nummer 1. Rettung von Menschenleben auf See und Bekämpfung krimineller Netze. Was über das? Um nach Europa zu gelangen, haben sich Migranten und Flüchtlinge auf eine lebensgefährliche Reise begeben, wobei Schlepper immer riskantere Methoden zur Überquerung des Mittelmeers anwenden. Nummer 2, Integration von Drittstaatsangehörigen. Nummer 3, Reform des EU-Asylsystems. Nummer 4, zentrale Mittelmeerroute. Und Nummer 5, Familientreffen. Das war alles für uns. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Buen día, mi nombre es Camacho Cuadras Antonio del Grupo 606 y yo les voy a hablar del origen de la Unión Europea, que básicamente vendría siendo su historia. La Unión Europea es una entidad geopolítica que cubre gran parte del continente europeo
Es una asociación económica, política única en el mundo, formada por 27 países. Los 6 países fundadores, Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Estos comenzaron un proyecto económico, político y social que ha generado paz, estabilidad y prosperidad durante más de medio siglo. A partir de los años 60, Bruselas se ha consolidado como la capital de la Unión Europea, donde se concentran pues la mayor parte de las instituciones comunitarias y viven la mayoría de los funcionarios y responsables. Cabe mencionar que la Unión Europea cuenta con una moneda única, una bandera, un himno y el Día de Europa, que se celebra cada 9 de mayo. Origen. Empezamos con los pioneros de la Unión Europea. Los miembros de este grupo están conformados por supervivientes del Holocausto hasta políticos, incluso pasando por una estrella de cine. Los líderes visionarios que mencionaremos a continuación inspiraron a Europa tal como hoy la conocemos. Entre ellos se encuentran Alcide de Gasperi, el primer ministro italiano que medió entre Alemania y Francia como parte de la integración europea en el periodo de la posguerra. También tenemos a Helmut Kohl. Él es el canciller de Alemania. Impulsó la reconciliación de sus países durante la posguerra. Tenemos también a Melina Mercouri. Ella es actriz y política griega que hizo campaña por la cooperación cultural en toda Europa. Tenemos también a Sigmund Freud. Él es agricultor, combatiente de la resistencia y político que inspiró la política agrícola común en la Unión Europea. Bien, la cronología. Comenzamos en los años 1945 a 1959. Paz en Europa y comienzos de la cooperación. Durante el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa, el continente estaba devastado, con millones de personas muertas, heridas o desplazadas, además de 6 millones de judíos que fueron asesinados en el Holocausto. Con el fin de acabar con los frecuentes y sangrientos conflictos mencionados anteriormente, los políticos europeos inician el proceso de construcción de lo que hoy conocemos como la Unión Europea. 1960-1969. Los vibrantes 60. Una etapa de crecimiento económico. Como evolucionó la Unión Europea a lo largo de la década de los 60 con una mayor integración económica en Europa y los inicios de la cooperación internacional. Durante esta década sucedió la construcción del Muro de Berlín. Para ser más exactos, sucedió en agosto de 1961, el cual fue construido por el gobierno comunista de Alemania de Este. Dicho muro cruza Berlín, convirtiéndose en un símbolo de la separación entre Europa del Este y Europa Occidental durante la Guerra Fría. También el 8 de abril de 1965 se firma en Bruselas el tratado por el que se fusionan los poderes ejecutivos de las 3 comunidades, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la Comunidad Económica Europea y Euratom. Bien, los años 1970-1979, una comunidad en crecimiento. Durante la década de los 70 surge la primera adhesión de nuevos miembros, Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido, con lo que el número de estos miembros aumenta a 9 durante 1973. A pesar de tener más miembros, en octubre de 1973 la guerra árabe-israelí provoca una crisis energética y problemas económicos en Europa. Bien, 1980-1989. La caída del comunismo. Bien, los trabajadores de los astilleros de la ciudad polaca de Gdańsk, dirigidos por Lech Walesa, en huelga para, pues, reclamar más derechos. Esto durante agosto de 1980. Pero esta no fue la única huelga, pues se produjeron otras huelgas en todo el país, como la del 1 de enero de 1881, que Grecia se une a las comunidades europeas. También el 1 de enero de 1986, entran España y Portugal a las comunidades europeas, pasando así a ser 12 Estados miembros. El programa Erasmus se pone en marcha para ofrecer becas a estudiantes universitarios.
pues que desean estudiar en otros países europeos. Desde el 13 de junio de 1987, el programa ha dado a más de 10 millones de personas la oportunidad de estudiar, formarse, realizar actividades de voluntariado o adquirir experiencia laboral en el extranjero. Nos pasamos a los años 1990-1999. Una Europa sin fronteras. El 1 de enero de 1995 se adhieren 3 nuevos miembros: Austria, Finlandia y Suecia, quedando en 15 miembros, abarcando ya casi la totalidad de Europa Occidental. Si bien el libre tránsito entre países de la Unión Europea no era posible, el 26 de marzo de 1995 la circulación sin fronteras comienza en 7 países: Alemania, Bélgica, Francia, España, Luxemburgo, los Países Bajos y Portugal, el cual especifica que los viajeros pueden desplazarse entre todos estos países sin controles de pasaportes en las fronteras. Aunque en 2021, 26 países ya forman parte del espacio Schengen de la circulación sin pasaporte, incluidos Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. 2000 y 2009. Expansión. Pues, tras el atentado terrorista ocurrió el 1 de septiembre de el 1 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos. Y los países de la Unión Europea y los Estados Unidos pues se unen a la lucha contra el terrorismo internacional. Además, como solo se podían hacer transacciones electrónicas, el 1 de enero del 2002 empiezan a circular los billetes y monedas en euros en 12 países de la Unión Europea, convirtiéndose en moneda de curso legal. También cabe mencionar que su impresión, acuñación y distribución suponen una importante operación logística, ya que los billetes son los mismos en todos los países. Las monedas pues tienen una cara común y otra con un distintivo nacional. Bien, 2010-2019, la década delicada. El 10 de diciembre del 2012, la Unión Europea recibió el Premio Nobel de la Paz, que es el que se puede ver aquí. Se recibió en una ceremonia celebrada en Oslo, el cual reconoce la contribución de la Unión Europea durante más de 6 décadas a la promoción de la paz, la reconciliación, la democracia y los derechos humanos. Durante noviembre del 2015, varias ciudades europeas, entre ellas París, Bruselas, Niza, Berlín, Londres y Barcelona, se convierten en blanco de atentados terroristas. 2020, actualidad. Finalmente, el 31 de enero del 2020, el Reino Unido deja de ser miembro de la Unión Europea tras 47 años de pertenencia, y abre así un nuevo capítulo por lo que se refiere a sus relaciones con la Unión Europea. La Unión Europea y sus países miembros colaboran para apoyar los sistemas sanitarios, contener la propagación del virus y garantizar vacunas tanto para las personas de la Unión Europea, pues como fuera de ellas. Y los dirigentes han acordado el mayor paquete de estímulo jamás financiado con cargo al presupuesto de la Unión Europea, pues está centrado en una recuperación ecológica y digital, ya que pues la Unión Europea trabaja para lograr la neutralidad climática de aquí al 2050. Bueno, conclusiones. Pues en resumen, se puede decir que la misión de Europa en el siglo XXI es ofrecer paz, prosperidad y estabilidad a sus ciudadanos, superar las divisiones en el continente, velar porque sus ciudadanos puedan vivir con seguridad, promover un desarrollo económico y social equilibrado y obviamente sostenible. También hacer un frente a los retos de la globalización y preservar la diversidad de los pueblos de Europa. Defender los valores compartidos por los europeos, como el desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente. El respeto de los derechos humanos es fundamental, y la economía del mercado social, y adquirir visibilidad internacional y hablar a una sola voz en los principales foros y organismos internacionales. Además de que promueve activamente los derechos humanos y la democracia, y cuenta con los objetivos de reducción de emisiones más ambiciosos del mundo para luchar contra el cambio climático.
Gracias a la supresión de los controles fronterizos entre los países de la Unión Europea, pues ahora se puede viajar libremente por la mayor parte de su territorio. También es mucho más fácil vivir y trabajar en otro país, pues, de la Unión Europea. Sin más que decir, esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Muy interesante la participación de cada ponente. Los esperamos en la siguiente mesa. Muy interesante cada uno de los comentarios de cada ponente. Así que, como bien dices, maestro Roberto, nos vemos en la siguiente mesa. Gracias. Gracias, doctor.